Bien, seguimos con el programa. Agradecemos la visita de Rubén Sobrero, el sindicalista ferroviario, muy conocido. ¿Alguien te dice Rubén? No. Tu vieja, casa, tu mamá, vieja. Sí. Tu vieja, Mi claro. mamá Él es el Pollo Sobrero, pero la gente... Darío me dice. Un dirigente sindical atípico, porque no te pareces un dirigente sindical en el envoltorio. Gracias. A propósito, ¿qué pasó en el sindicalismo argentino? ¿Por qué esta crisis profunda de credibilidad contra los sindicalistas? Yo creo que forma... Todos tenemos una posición, vos sí, seguramente... Sí, obvio. Yo creo que tiene que ver con una crisis de representatividad que hay en general. Después del 2001 se cayeron todas las instituciones y todas sufrieron las consecuencias de tener malos dirigentes. Recién estabas hablando de la encuesta que van a pasar del Poder Judicial, sí. 80% un juez. Los gremialistas también se han sabido ganar el desprestigio que tienen. Un gremialista no puede ser millonario, no puede vivir distinto a sus trabajadores. Los empresarios, fíjate, que yo les voy a pedir que alguno no se arrepienta, porque si se arrepienten todos no hay nadie en cana en este país con el desfile que hay. La clase política, que la verdad es muy mediocre. Un país como el nuestro, que tiene las posibilidades de no sufrir hambre, sufre hambre por las malas decisiones políticas que se toman. Entonces, es lógico que haya todo un sector de la sociedad que mire mal a los gremios. No a los gremios, a los gremialistas. A los gremialistas, no a las entidades. Los gremios son una herramienta fundamental y necesaria en defensa de los trabajadores. Cuando vos hablaste de gremialistas ricos, sí. Empresarios, ¿te costó mucho, te impactó mucho en tu, no quiero hablar de reputación, pero sí en tu imagen personal y demás, el hecho que se filtraran tus fotos de un veraneo en Cuba? Yo no puedo pagar mi veraneo en Cuba, claro. Y se podía ir en esa época. Ahora no son fotos nuevas. No. ¿De qué época son? Y cuando el dólar estaba a 9 pesos. Todavía se podía ir. ¿Y que fue una maniobra? No me importa si yo la tengo publicada en mi... Yo tengo la suerte que a mí me pueden controlar... me controlan todos los días, de arriba a abajo. Yo no tengo esos problemas. Me hice un gran esfuerzo para ir a Cuba, porque imagínate, por mi cuestión ideológica, es mi paraíso. Es tu paraíso. Pero... Claro. Y aparte fui con mis hijas. Para mí fue muy importante ese viaje. Claro. Las tengo publicadas en mi perfil de WhatsApp. WhatsApp. Pero me encantó y les recomiendo a todo el que pueda ir que vaya. Ahora con el dólar como está va a ser muy difícil que pueda volver ahí. Sí. Es más complicado. Sí. Pero bueno, hay toda una cosa que vos no tenés ese perfil claramente en torno al sindicalismo, toda esta cuestión ampulosa de vivir en mansiones y demás, y eso al ciudadano medio lo golpea mucho, ¿no? Sí. Igual yo soy muy crítico sobre la sociedad. Somos muy tolerantes a la corrupción en todos los campos, ¿eh? No solamente en el gremialismo. Uno no se entiende cómo hay dirigentes gremiales que se mantienen hace 30, 40 años, que vos sabés que no tienen nada que ver con el movimiento obrero, y hay un sector de la gente que lo vota. También la mayoría se sostiene con maniobras de todo tipo, con listas únicas, con todo lo que conocemos del movimiento obrero. Pero también somos muy tolerantes a la corrupción en la política, en todos los ámbitos. Muy tolerantes. El roban pero hacen está muy instalado en la sociedad. Yo, la verdad... Desde el menemismo. Sí, desde el menemismo. Yo, la verdad, es una cosa que... Hay pocas cosas que no entiendo de la política. Una es esa. ¿Por qué los argentinos somos tan tolerantes a la corrupción? Es decir, si te da un par de migajas, bueno, está bien, roba, pero hace. Yo la verdad no lo tolero, porque creo en otros valores. Para mí la política es fundamental, el tema de la palabra, el tema de la honestidad y todo eso. Y mucho valor en muchos sectores no camina en esos valores. ¿Cómo ves esta movida de la justicia en lo que se llama cuadernos de la corrupción? A ver, quiero ver como toda la película, no quiero ver una parte nada más, porque quiero ver qué se hace con todos estos empresarios que han sido parte del problema. Quiero ver cómo terminan
todos los políticos involucrados. Quiero ver toda la película, no quiero ver una parte nada más. Porque muchas veces hemos visto muchas acciones que después terminan... Inclusive el otro día estaba escuchando un colega tuyo que decía, hay que ponerle un corte a esto. ¿Qué significa hay que ponerle un corte a esto? ¿Hay que investigar más? ¿Por qué? Porque los capitales no van a venir. Y a mí qué me importa. Es decir, el que robó tiene que ir preso. El chorro es chorro, sea lo que sea. Entonces, quiero ver toda la película para que esto no sea una defraudación más, ¿no? ¿Por qué se demora la ley de extinción de dominio en el Congreso? Y porque muchos del Congreso tienen el problema que si van a esa discusión, les va a tocar a ellos. Está bien, vamos a escuchar rápidamente en la primera ronda de preguntas de mis compañeros. ¿Qué tal, Sobrero? ¿Cómo le va? Está en carpeta hace mucho tiempo en el Congreso la posibilidad de tratar una reforma laboral. Sí. Será 1, 2, 3, 4 proyectos, será 1, 2, 3 artículos o muchos. ¿Los mantiene alerta esto? ¿Están atentos, muy atentos a esta situación y qué puede desencadenarse a partir de aquí? Lo que pasa es que toda reforma laboral que se viene haciendo últimamente es para quitar conquistas. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir siendo el pato de la boda de los laburantes? Es decir, acá, hoy lo estaba charlando con los compañeros de Luz y Fuerza, que por eso vine acá a Córdoba, para acompañarlos. No puede ser que todas las reformas que se hacen es para perjudicar al trabajador, a la clase media. Vos recién hablaba de los pequeños, medianos empresarios. Ahora, ¿por qué no se hace una reforma, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el sistema financiero? Nosotros, esta sangría que estamos sufriendo con las LEVAC, con toda la bicicleta financiera que hemos tenido en el último tiempo, nos va a joder la vida por mucho tiempo. El crecimiento de la deuda externa que estamos teniendo es incontrolable. Y eso lo vamos a pagar con salud, con educación, con menos hospitales, menos docentes, menos trabajo. Y yo creo que a eso hay que darle un corte. Ahora, ¿por qué no se le da un corte? Y porque los que manejan el país están viviendo a costa nuestra, a costa de todo el que labura. Ustedes fíjense en una cosa. Entra plata del Fondo Monetario Internacional. El Banco Central vende dólares, van los grandes empresarios, compran dólares y se los llevan para afuera. ¿Cuál es el negocio que estamos haciendo? Están viviendo a costa nuestra esta gente, que se llevan la plata que traen acá en vez de invertirla en salud, en educación. Todos hemos visto los padecimientos que... Yo vivo allá en Aedo, en Buenos Aires, cerca de Moreno, donde murieron la docente Rubén y la compañera docente. Los colegios se nos caen a pedazos, los hospitales se caen a pedazos. Y acá la bicicleta financiera es lo que sostiene la economía. ¿Cuánta de esa plata va a ir a la economía real? ¿Cuántas fábricas se van a abrir? Ninguna. Entonces, toda esta bicicleta financiera lo que está llevándonos es a convertirnos en un país endeudado con altos índices con inflación y con recesión, como recién estaban, si bien hay cosas que no comparto, el diagnóstico es así. Inflación el economista que habló. Sí. Inflación con recesión. Y todos sabemos cómo termina esto. Porque el problema es que los que tenemos más de 50, ya lo vivimos esto en el pasado. Es decir, otra vez volvemos al mismo camino para tener el mismo resultado. Es un poco complicado, ¿no? Bien, Sobrero, ¿qué tal? Bienvenido a Córdoba. El año pasado recibimos su visita en el marco de lo que fue el conflicto de la UTA, que terminó con 160 trabajadores despedidos. Sí. Ahora está el apoyo a los empleados de la EPEC que forman parte de Luz y Fuerza. Digo, la situación se va tensionando y hasta dónde el sindicato puede tirar de la cuerda para que no termine con los despidos que se vivieron el año pasado en Córdoba también. A ver, para que no queden dudas sobre la pregunta. Nosotros podemos venir a respaldar a todos los compañeros que necesitan su respaldo, pero no podemos reemplazarlos. Las decisiones que toman los trabajadores, pura y exclusivamente de ellos, y nosotros lo único que podemos hacer es respaldarlos. La discusión no es hasta cuándo van a tirar de la cuerda los trabajadores. La discusión es hasta cuándo van a tirar de la cuerda los empresarios. Porque los trabajadores, ¿qué es lo que plantean?
quieren vivir dignamente, quieren tener un salario que les alcance para vivir, quieren tener estabilidad laboral, no quieren perder conquistas laborales. Me refiero a las medidas de fuerza constantes, digo, porque también está el respaldo que puede tener la empresa a través del Ministerio de Trabajo, sí, digo, por las medidas de fuerzas extendidas. Por eso es muy importante la pregunta que vos estás haciendo, porque yo creo que de ahora en más todos los conflictos que se puedan dar se ganan o se pierdan según el apoyo que tengan los conflictos en la sociedad. Esto es un conflicto distinto al de la UTA, porque ya conocemos el resultado de las privatizaciones. Yo vivo en Buenos Aires. En Buenos Aires no es como acá, que te cortan la luz un rato y te vuelven enseguida. Allá andamos 2 o 3 días sin luz. Las inversiones que tenían que haber hecho los empresarios se las llevaron. ¿Y qué dicen? Tenían la tarifa subsidiada, pero el Estado pagaba esa tarifa y en vez de invertir en ver cómo mejoraban el sistema de electricidad, no. ¿Vos te crees que allá en Buenos Aires con empresas privadas van a preocuparse por alguien que es electrodependiente, como acá sí se preocupan los compañeros de PEC? ¿O vos te crees que allá en Buenos Aires van a tirar un cable al medio del monte donde no es ganancia para la empresa para llevarle luz a un hospital, a una escuela, como sí lo hacen acá? Entonces, yo creo que mañana todas aquellas personas de bien tendrían que salir a defender una empresa que es estatal, que cumple una función social. Que puede ser que tenga problemas o no, pero eso, bueno, es otra discusión. La peor de las empresas estatales es mucho mejor que la mejor de todas las privadas, porque unas cumplen un rol social y otras es un negocio. Y la electricidad, como la salud, como la educación, es un derecho humano, no puede ser un negocio. Vos hablaste de derechos humanos, Pollito, está bueno que mañana no haya desbordes. ¿Y por qué a veces, no, porque a veces suele pasar eso, la gente, y digo, con presencia, con dirigentes importantes y demás, hay que por ahí calmar el desborde que suele ocurrir en las marchas, ya sea por la presencia de infiltrados o de los propios manifestantes que por ahí se pasan de rosca, ¿no? Yo no es mi caso. No, ya lo sé. Por eso te digo, apelando a tu tranquilidad para bajar los ánimos de los que por ahí se exaltan. Yo conozco a algunos dirigentes del gremio de Lucifuerte. Este es un gremio que tiene historia. No es un gremio con una tradición. ¿Quién no conoció a Agustín Tosco? Bueno, ¿Quién no es conoció el dirigente sindical tal vez más importante del país. Exacto. Yo no veo ese problema. Ajá. No lo veo, lo que sí veo es una necesidad de expresarse de un sector de la sociedad que está en contra de una política que se está llevando adelante. Y eso está bien que la gente se exprese, no está mal. No, está perfecto. Es más, todos aquellos que vivimos un salario, como todos nosotros, yo creo que tenemos que tomar partido acá, porque está en peligro nuestro futuro como país. El acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional a nosotros nos va a llevar a lo que pasó en Grecia, a lo que pasó en muchos países que ya vimos los resultados de las recetas del Fondo Monetario Internacional. Y cuando las cosas van mal, es la sociedad la que tiene que hablar. Sin violencia ni nada, pero la sociedad la que tiene que tomar en sus manos la salida del país. Yo te escuchaba y escuchaba tu editorial. No te conozco personalmente. Yo estoy muy preocupado por la situación del país, porque cada vez hay mayores índices de pobreza, cada vez hay más desocupación, cada vez las desigualdades sociales son más profundas y el gobierno no reacciona. No reacciona el gobierno nacional ni el provincial. No reacciona, ellos tienen control remoto y seguimos para adelante. Y la verdad que la situación dentro de los tipos que laburamos no es buena, es muy mala. Está bien. A ver, el año que viene se vota, digamos, pero digamos, yo he escuchado en las últimas semanas gente que pide la salida de Macri. Me parece que eso tampoco es el camino, ¿no? Sí, lo decís por mi furcio. Yo sí creo. Yo creo que sí tiene que caer el plan económico. Este plan económico nos está arruinando a todos, porque aparte no es lo que dijo en la campaña electoral. Y tampoco puede ser que nos tomen no voy a decir una mala palabra porque estamos en el horario de protección al menor, pero por tontos.
No puede ser que en las campañas electorales se diga una cosa y después gobiernan de otra forma. Tendría que haber alguna revocatoria a los mandatos cuando no se cumplen con lo... Porque si no, en campaña electoral todos mentimos. Y está mal eso. Vos sabés que yo pertenezco al Frente de Izquierda. Sí, claro. Y a nosotros nos cuesta mucho el voto, porque nosotros no prometemos cosas que no son así. Yo acá está Liliana y Ezequiel, que me acompañan. Nosotros decimos lo que vamos a hacer. Y ahora me indigna cuando vos ves... Mira, agarré el programa... Lo bueno, ¿sabes? Lo que es de la tecnología, que tenés el archivo. Agarré lo que prometieron los candidatos y fíjate si alguno cumplió algo de lo que prometieron. Entonces, eso también hace el descreimiento de la política. Y la política es lo más maravilloso que tenemos, porque es lo que nos posibilita poder vivir mejor. Y vuelvo a repetir, en un país como en la Argentina, porque si seríamos países como Cuba, que lo único que tiene es turismo, cacao, No azúcar. tiene más azúcar, casi no tiene más. No tienen más azúcar porque aparte tienen las empresas destruidas del azúcar. Están viviendo el turismo. Es una situación que, bueno, vos dependés de otro, pero nosotros acá tenemos todo. Yo conozco, gracias a mi profesión, a mi partido y a mi gremio, tuve la posibilidad de conocer el país, que no la tuve porque yo tuve una infancia muy humilde. Cuando empecé a militar, todo eso, por mi profesión tuve que ir a todo. Y he visto un país maravilloso que tenemos. No nos merecemos vivir como vivimos. Me da odio. ¿Sabes por qué? Porque la plata que nosotros no tenemos la tienen 4 o 5 vivos. Las desigualdades sociales que hay, principalmente en las provincias, que algunas son feudos al mejor siglo pasado, son intolerables. Son intolerables, no tienen nada que ver con la realidad de nuestro país. La última, para ir cerrando, sabemos que tiene una agenda complicadita. Me están matando los muchachos. ¿Te van a matar? Tiene, sí. No, después hablamos con Liliana Olivero. Después hablamos con Liliana Yo quiero denunciar que la última, juro que es la última. Yo quiero denunciar que la flexibilidad laboral llegó al Frente de Izquierda. Llegó al Frente de Izquierda. Porque me están matando. Me levantaron a la mañana y me llevan para todos lados. Me llevan para todos lados. ¿Por qué le cuesta tanto conseguir votos a la izquierda? Yo creo que tiene que ver con... Igual está cambiando eso. Pero yo creo que tiene que ver con que nosotros no mentimos. Nosotros decimos, quédate tranquilo que te vamos a solucionar los problemas. Nosotros decimos, miren, los problemas se resuelven si nosotros como sociedad tenemos un cambio. Ahora, si los hombres hacemos lo mismo que hicieron las mujeres, este país cambia rápido. Y las mujeres no le pidieron permiso a nadie. Se organizaron y salieron a pelear. Eso es lo mismo que tenemos que hacer todos. Pollo Sobrero, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias por invitarme.